Muy buenas para todos. Mi nombre es Marco Mente Panameño. Soy estudiante de la Universidad Uniclaretiana. Soy de trabajo social. Estoy en el sexto semestre. Esta vez me acompaña la compañera Yurani Micolta y Milady Mosquera, que vamos a hablar un poco de la descolonización o de la colonización del trabajo social. Un poco sobre la historia de la colonización es basada en los años, en los siglos XVII, siglo XVI, cuando en Europa Central se empezaron a colonizar diferentes países, diferentes estados, donde fueron generando un desarraigo de la cultura de grandes países y de grandes naciones. En América Latina fuimos colonizados por los portugueses que estuvieron colonizando gran parte de América Latina en Brasil, que es uno de los países más grandes que tenemos en nuestro continente, como también en Colombia, en Argentina, en los diferentes países que fuimos colonizados a través de Cristóbal Colón, de españoles que estuvieron haciendo saqueo de nuestra riqueza, de nuestro territorio. Y eso implementaron un tema cultural, porque muchas de las culturas que teníamos en América han sido impuestas o traídas de otros países, digamos desde Europa, que es la española, que teníamos diferentes arraigos, diferentes costumbres, que ha hecho que por décadas hemos llevado estos ejercicios culturales enfrentándolo un poco hacia ese sistema digamos, capitalista. Han sido unos grandes exponentes de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestra riqueza, y también han sido unos grandes saqueadores. Desde la colonización o de la descolonización podemos mirar el tema cultural, cómo ha sido fortalecido y a la misma vez ha sido arrebatado a las comunidades negras, a las comunidades indígenas que han sufrido por décadas este flagelo y este desarraigo social, desacuerdo, y grandes potencias del mundo se reflejan a través de la monarquía, si podemos decir una gran monarquía, que son los que invaden cada uno de los continentes, arrasando con la cultura de cada uno de esos territorios. En Europa Central hubieron grandes destacamentos de grandes países colonizadores que llegaron a los pueblos africanos a comprar o a traficar con las diferentes personas o la raza negra desde su cultura, desarraigándolo de esa cultura que tenían en su país, trayéndolo de esclavo a América Latina para trabajar, digamos de alguna forma, en las diferentes plantaciones que tenían los grandes, digamos, países como España y como Portugal, que fueron los grandes esclavizantes en nuestro continente. Asimismo, destruyeron gran parte de la cultura indígena, donde fueron afectados por los diferentes saqueadores, que nosotros podemos llamar saqueadores, que desbarataron, acabaron con todo el oro que había en nuestro país, como también acabaron con la cultura de los indígenas, acabaron con su forma de vivir, con sus creencias, que hoy a través de la Constitución, a través de todo ese tema legislativo, que ha sido un gran aporte que ha dado para las comunidades indígenas y negras, donde entra el trabajador social a ir fortaleciendo toda esa dinámica que se ha venido perdiendo o se ha perdido por décadas, por siglos atrás. Ese gran trabajo, el gran reto que tenemos desde el trabajo social para seguir trabajando por las comunidades, por los pueblos indígenas, por las comunidades negras, por los campesinos, por las mujeres, por los jóvenes, seguir fortaleciendo su cultura, sus proyectos de vida. Esa es una gran apuesta desde el trabajo social, seguir haciendo y creando más cultura y conciencia en cada una de las organizaciones que hoy siguen de alguna forma operando o haciendo esas prácticas generando desplazamiento o generando desarraigo cultural de las comunidades.
Muchas gracias. Yo voy a darle paso a mis otras compañeras para que sigan exponiendo un poco del tema. Desde la colonización que hicieron los portugueses en Brasil o aquí en América Latina, también surgieron algunas modalidades o constituciones, digamos, entradas desde Europa, donde fueron fundamental esos roles de poderes que establecieron algunas naciones. ¿Sí? Ese capitalismo nacieron, digamos, el tema racial, donde se discriminaban a las personas por su tema cultural o por su situación cultural o por sus situaciones raciales. Eso generaron en los españoles y portugueses seguir colonizando cada uno de estos países de América Latina para seguir ejerciendo sus poderes económicos y poderes militares que iban rompiendo la estructura de las organizaciones o de los pueblos que se encontraban en su momento en América Latina. Cuando hoy se dicen que fueron, digamos, colonizadores o que vinieron al nuevo mundo, como se hablan en las diferentes lecturas que encontramos, que hablan un poco de la descolonización y de la colonización en América Latina. Ese poder fue lo que generó por décadas la ruptura social, el surgimiento de otras organizaciones luchadoras por ese tema racial y por ese tema social de cada una de las personas que fueron y hemos sido explotadas por esas grandes monarquías que existen a nivel mundial. Desde el trabajo social vamos a hacer un trabajo o venimos realizando un trabajo con las comunidades en recuperar, en fortalecer todo lo que tiene que ver con su tema cultural, su tema racial, su identidad cultural, como se dice, hablamos en los diferentes documentos, en las lecturas que tenemos planteadas para cada uno de estos trabajos que hacemos como trabajadores sociales. Ese fortalecimiento, vuelvo y repito, de cada una de estas organizaciones, de estos establecimientos, de estas organizaciones, de estos países, seguir fortaleciendo el tema de la cultura de cada uno de los jóvenes y seguir aportando a la calidad de vida de cada una de las personas. La decolonialidad de lo social, visto desde la perspectiva de las autoras Esperanza Gómez Hernández y Marisol Patiño Sánchez, nos lleva a repensar que descoloniar lo social implica asumir fuentes de liberación relacionadas con el cuerpo en su materialidad y espiritualidad. Despojarnos de la falsa supremacía de los seres humanos sobre la naturaleza y de las necesidades ilimitadas. Es subvertir la subjetividad colonializada y las trampas de la modernidad sobre nuestro sentido de vida. Restituir los comunes desde nuestros lugares de existencia compartida, históricamente con otros seres de vida. Tendremos que seguir luchando, pero quizás son los fines de la lucha social los que tienen que cambiar. Las autoras nos llevan a plantearnos hipótesis desde el ser en sí, que debemos repensarnos en la forma en la que aún seguimos impartiendo diferentes prácticas y costumbres que se nos habían impuesto desde tiempos remotos. El ser humano, a través de diferentes luchas, ha logrado visibilizarse en diferentes ámbitos de la vida social, pero muchos de esos esfuerzos en ocasiones no se han visibilizado como tal porque aún seguimos arraigados a prácticas ancestrales muy fuertes. Entonces, desde el trabajo social tenemos que seguir forjando herramientas que a la sociedad les sirvan, ¿sí? Como un factor que impulse a las nuevas generaciones
a construir lo que hemos erradicado por la falta de educación propia, por la falta de inclusión social y por la marginación en la que hemos estado en muchos momentos de nuestra vida. A eso nos lleva a repensar las autoras, que ya debemos de alejarnos de esas prácticas y seguir construyendo y seguir forjando nuevas estrategias para visibilizarnos y darnos a conocer desde nuestra esencia, desde una manera intersubjetiva. Un cordial saludo, mi nombre es Milady Lucía Mosquera Casquete. Continuando con el tema de la colonialidad, la colonialidad del actuar y de colonialidad de la acción social del trabajo social. Podemos ver cómo en la actualidad se deben generar nuevos aportes que aborden a la construcción de esos conocimientos y pensamientos sobre lo social, ¿ya? Debemos también como tal incentivar y generar aquellas reflexiones y acciones colectivas que trasciendan los pensamientos de la sociedad. Podemos entender que lo colonial es algo que nos lleva a pensar en buscar nuevas formas de actuar, de trascender y conocer. Es por ello que como trabajadores sociales llegamos a sumarnos a ese estudio de la colonialidad, del actuar, de donde empezamos por estudiar aquellas prácticas que impulsan la descolonialidad en el actuar de la acción social. Prácticas como la desigualdad entre hombres y mujeres, esas prácticas de derecho a la diversidad, que esto ha generado como tal esas reacciones y manifestaciones por parte de aquellas personas, ¿ya? Con un horizonte decolonial que radica en el poder, ¿ya? También es como tal el sistema capital, que es también ese patriarcal basado en la explotación de aquellos trabajadores. Esto invisibiliza esa opresión de género y esa diversidad humana como tal. Es fundamental nosotros como trabajadores sociales en la intervención de la decolonialidad del poder llevar a cabo como tal, a contribuir a cambiar esas relaciones que existen entre la burguesía y la clase trabajadora, y también entre otros grupos que se encuentran, pues como tal, lo vemos muy diversos en esta sociedad actualmente, ¿ya? Es como tal poder nosotros partir de nuestra ética en promover esos valores, esas acciones solidarias, que sean basadas en el respeto a la diversidad humana, que sea también esa complementariedad y ayuda mutua que también se deba realizar, y principalmente debemos tener presente que nuestro objetivo como trabajadores sociales en ese proceso de colonial es compartir en lugar de competir con los demás, ¿ya? Debemos promover ese bien vivir, que no es lo mismo que vivir mejor. Así como también esta parte la menciona también y se vive mucho en los indígenas de Latinoamérica, ¿ya? Esta parte del buen vivir, que ellos lo recalcan mucho en las comunidades, en esa parte de poder erradicar ese poder con la decolonialidad. ¿Ya? Es también por ello importante que el entender que la acción decolonial debe promover esos procesos de convivencia, relaciones que establezcan todos esos escenarios donde son esos espacios sociales que contribuyen al cuidado de la sociedad, esos espacios que pueden ser minoría o espacios con excesos de personas, sin importar el lugar y todo, se debe generar como también esos escenarios participativos, ¿ya? Que contribuyan a ese cuidado de la sociedad, ¿ya? Y también por último, también es tener muy en cuenta que la decolonialidad es un proceso de trabajo desde lo colectivo. Esto promueve que el cuidado y el bienestar social, ¿ya?
también es como tal tocando el tema de la arqueología. ¿Qué es la arqueología de saberes situado en el trabajo social? Es aquí donde el trabajador social debe conformar redes de investigación, donde podamos como tal que se puedan mirar esa evidencia de otras lógicas, de otros saberes, otros pensamientos, ¿ya? Que nos permita establecer vínculos en los que compartimos y no competimos, como ya se había mencionado anteriormente, ¿ya? Es como tal que esos procesos que favorezcan la articulación desde la diversidad, concebidos como aquellos espacios donde aquellos espacios de encuentro, de construcción, ¿ya? La descolonializar lo social es conocer, es estudiar las luchas políticas de nuestros primeros pensadores decoloniales que existieron y que aún existen, es poder mostrar esa lucha que estas personas tuvieron y poder contribuir a seguir mostrándola, a estudiarlas hoy por hoy en cada una de los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, las nuevas sociedades, ¿ya? Es hacer visible, en reivindicar esos otros conocimientos también y acciones que la ciencia hegemónica ha silenciado, ¿ya? Invisibilizado, descalificado también como tal. Estamos también contribuyendo a hacer justicia también de un lado epistémica y estamos también aportando en el actuar decolonial. Muchas gracias.